Dios lo bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder llegar a sus hogares, poder visitarle a través de estas ondas o a través de este sistema de internet. Y esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de alguna bendición para usted y para otras personas. Yo espero que si usted ha pensado tomar ciertas decisiones, escuche este mensaje antes de tomar estas decisiones, porque podría ayudarle en su vida cristiana para poder así tomar las decisiones correctas. Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo número 1, versos del 10 al 13. Esta porción de la palabra dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí vamos a leer en esta hora, pero vamos a ir a Dios en oración para que el Señor nos ayude en el mensaje de esta tarde. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tú bendigas este mensaje en los corazones que lo van a escuchar, que pueda caer, oh Dios, como agua fresca en sus corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leía también acerca de esta porción que acabamos de leer de la Nueva Versión Internacional, que dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Me refiero a que unos dicen: yo sigo a Pablo, y otros afirman: yo a Apolos, y otros: yo a Cefas, y otros: yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Yo creo que esta porción nos ayuda a nosotros a comprender la porción que acabamos de leer. Y vamos a mirar en el mensaje de hoy acerca de lo que existía en la ciudad de Corinto, una desunidad tremenda que había ahí. Pero no solamente eso, porque si nosotros leemos la epístola a los Corintios, nos vamos a dar cuenta de que no solo había desunidad, pero había problemas de inmoralidad, había mucho libertinaje, pero también había problemas con lo que se llama la Santa Cena. Había un terrible problema en esa iglesia. Pero lo que vamos a ver en este mensaje es acerca de los 4 personajes las facciones o los partidos que se habían formado adentro de las mismas iglesias. Cabe decir que también en algunas iglesias, no solamente en los Estados Unidos, pero en otros países, también hay grupitos que se han segregado de otros adentro de las mismas iglesias, que realmente eso no agrada a Dios. Porque lo que Dios quiere es que todos seamos igual, unidos. Y no necesariamente nosotros tenemos que fijarnos en
en la manera que se viste o en el nivel intelectual que haya alcanzado. Este fue a la primaria, pero este fue a la universidad y este está mejor, el otro no. Eso no debería de existir en lo que se llama el cuerpo de Jesucristo. Y por eso es que en este mensaje yo creo que Dios nos va a hablar a nuestro corazón para que últimamente llegamos a una conclusión de que tenemos que unirnos. Es como una cadena, y por eso el tema del mensaje es el poder de la unidad. Yo estaba viendo que hay cadenas que son fuertes, que no se pueden romper y aún son tan fuertes que pueden estirar barcos inmensos. Yo creo que si nosotros estamos unidos, un eslabón con otro, conectados a Cristo, vamos a tener un tremendo poder en la unidad que el enemigo no va a poder romper, porque ese es el objetivo, es el propósito. El diablo trabaja en los hogares, el diablo trabaja en las iglesias, el diablo trabaja aún en los lugares donde nosotros laboramos. Ahí está el enemigo trabajando para desunir. Pero nosotros vamos a usar de sabiduría y vamos a unirnos en el nombre de Jesucristo. Veamos aquí los seguidores de Pablo, porque los que decían yo sigo a Pablo, ¿por qué? ¿Por qué decían esto? Y la razón es porque algunos elogiaban a Pablo porque él tenía una profunda, podríamos decir, teología. Era profundo en las escrituras. Él conocía mucho de las Sagradas Escrituras, y prueba de eso es que el Espíritu Santo le ayudó a escribir 13 epístolas que están en el Nuevo Testamento, que es tremendo todo lo que está ahí, tiene una gran enseñanza. Pablo era un hombre muy, muy intelectual. La gente lo admiraba por eso, y recuérdense que en una ocasión él pudo llegar allá con los griegos y él pudo disertar con ellos. Él presentó el evangelio en una forma brillante, en una forma valiente, porque Pablo, él expresaba lo que él sentía, él hablaba, Dios lo respaldaba a él. Y lo único que algunas personas, posiblemente dentro de la congregación de Corinto, no admiraban mucho de Pablo era su físico, era su atractivo. Y como la historia nos dice, Pablo era algo corto de estatura, era calvo, tenía cejas bastante espesas y era un poco zambo. Y entonces el atractivo de Pablo no era tanto como para decir, oh, es un gran personaje, ¿verdad? Alguien dijo que si Pablo viniera a buscar trabajo a alguna de las iglesias aquí, iglesias grandes, y él pusiera, digamos, su nombre ahí para que lo eligieran como pastor, posiblemente no lo elegirían por su atractivo, ¿verdad? Porque la gente mira lo que está por afuera, pero no mira lo que está adentro. Y Dios mira lo que está adentro de la persona, no el aspecto físico. Pero eso es lo que alguien dijo, ¿verdad? Si él en una forma disfrazada viniera sin poder identificarse, soy Pablo, le dijeran, ¿sabes qué? Tú no, espera tu turno más adelante. Y este era el problema que tenía el apóstol Pablo. Pero Pablo amaba las Sagradas Escrituras. Pablo tenía conocimiento, revelación de parte de Dios. Recordemos también que Jesucristo fue su maestro. Y por eso es que el apóstol Pablo, él pudo recibir de parte del Señor lo que él estaba compartiendo, porque dice, yo comparto con ustedes lo que yo recibí del Señor. Este era el grupo que seguía a Pablo. Esta era la facción que seguía a Pablo. Pero ahora miremos a los seguidores de Apolos. Apolos tenía bastante gente que lo seguía también dentro de la iglesia de Corinto, porque Apolos era un hombre elocuente. Dice que cuando él comenzaba a predicar, las multitudes comenzaban a sentir que una vibración tremenda en ellos.
Apolo no fue apóstol, nunca fue apóstol, nunca lo reconocieron como apóstol y casi que no se dice mucho de él acerca de Apolos, pero era un gran predicador en aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo estaba fundando iglesias. Apolo también recorría las iglesias. Apolo era muy elocuente, era un hombre que tenía bastante léxico, bastante retórica. Él era un hombre que se expresaba muy bien. Y yo no sé su parecido porque no lo describe las Sagradas Escrituras, pero era un hombre que lo admiraba bastante multitudes de personas. Y así hay gente en las iglesias que ellos siguen a aquella persona. Dice, no, esta persona sí, esta persona tiene un atractivo, esta persona Dios le usa. Y entonces comienzan a seguir a aquella persona sin darse cuenta que todo predicador, no importa quién sea, es por la gracia de Dios que es lo que es. Y Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que lo que nosotros somos no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, no es porque fuimos egresados de alguna universidad o de alguna escuela bíblica, es por la gracia de Dios que somos lo que nosotros somos. Ahora vamos a ver acerca de los seguidores de Pedro. Simón Pedro, como nosotros nos recordamos, era un hombre fogoso, era un predicador tremendo. Estamos hablando después de que él recibió el bautismo del Espíritu Santo, porque antes de que él fuera bautizado con el Espíritu Santo, nosotros nos recordamos un Pedro inútil, un Pedro cobarde, un Pedro que la mujer le dijo, una de las mujeres que estaba ahí, cuando él se estaba calentando, en el tiempo de Jesucristo, cuando lo crucificaron, estaba calentando en una fogata. La mujer se acerca y le dice, tú eres de los seguidores de Jesús, ¿verdad? Dijo, no. Y le dije, pero es que tú eres Galileo, parece que lo sigues. Dijo, no, y ni lo conozco. Y entonces negó a Jesús, este Pedro débil, este Pedro ingrato. Pero después, cuando él fue lleno del poder del Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta que el día del Pentecostés, él comenzó a predicar el evangelio en una forma fogosa en todo aquel lugar en donde habían cientos y miles de personas que se habían congregado ese día de la Pascua. Él comenzó a predicar la palabra de Dios con tanto fuego, con tanto poder, que dice que ganó 3,000 personas ese día y subsecuentemente otras 5,000 personas. Pero estamos hablando de un Pedro, un predicador, y también él fue un gran evangelista, podríamos decir, porque él comenzó a ir a diferentes lugares llevando el mensaje del evangelio. Un apóstol llevando el evangelio, visitando otras iglesias, un hombre que era bastante admirado por el hecho de que muchas personas lo consideraban a él como el líder espiritual de la iglesia de Jerusalén. Bueno, pero había otro grupo y el otro grupo decían, nosotros somos de Cristo, yo soy de Cristo. Pero realmente, analizando este grupo de personas, no es que de veras ellos estuvieran poniendo a Cristo en primer lugar. Sencillamente, ellos se consideraban los más espirituales. Y tristemente, adentro de las iglesias hay personas que se consideran muy espirituales. Dicen, no, yo oro más, yo ayuno más. Yo sirvo en la iglesia, yo toco instrumentos, yo soy el diácono, yo soy diaconista, y comienzan ellos a tener un aire de superioridad espiritual. Y entonces comienzan a sembrar adentro de la iglesia grupos sectarios. Y esto era lo que había pasado con ellos, porque ellos decían, nosotros no nos juntamos con aquellos que dicen que son de Pablo, de Apolos, de Cefas, no nos juntamos con ellos, nosotros somos de Cristo. Se consideraban mejores. Y volvemos otra vez a lo mismo que dije hace unos momentos. Por la gracia de Dios somos lo que somos, porque mire, Dios puede usar a una persona con dones espirituales en la iglesia.
Pero eso no quiere decir que porque Dios lo está usando con dones espirituales dentro de la iglesia, esa persona es mucho más superior o más alta o se considera mejor que los demás miembros de la iglesia. No, no es así. No, esa persona, mi opinión siempre ha sido, entre más Dios nos usa a nosotros, más debemos de humillarnos delante de Él. Esa es mi posición. Eso es mi filosofía. No porque Dios me usa en la sanidad divina y de hecho pues Dios me ha usado en la sanidad divina a los países donde he viajado, he orado por muchas personas, Dios los ha sanado, pero oiga lo que digo, Dios los ha sanado, no el hermano Granados. Hermano Granados no puede hacer nada. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios nos respalda, porque a Dios le place, porque Dios está obrando a través de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos solamente un vaso que el Señor usa o un canal de bendición para otras personas. Pero estas gentes aquí tenían un aire de superioridad y decían, no, nosotros somos de Cristo. Sí, pero qué bueno hubiera sido y decir, nosotros servimos a Cristo y ¿saben qué? Vamos a unirnos. Dejen de hacer partidos adentro de la iglesia y no se hizo eso. Ahora, vemos aquí a esta mujer, ¿verdad? Que Dios usó para mandarle un mensaje al apóstol Pablo, para informarle. Realmente yo pienso que era una mujer que tenía la obra de Dios en su corazón. Y a la misma vez era una mujer que la iglesia de Corinto respetaba mucho. No solamente la amaban, pero la respetaban porque era una mujer de Dios. Qué hermoso es entonces que se derrumben todas las rivalidades o todos los sectarismos o todos aquellos partidos que hay adentro de la iglesia. Y por eso yo pienso que Dios está hablando a alguien a través de este mensaje. Si usted ha dividido iglesia, es tiempo de que usted le pida perdón a Dios. Si usted ha desanimado a otras personas, ha sido usted una trampa o sea un estorbo para otras personas, es tiempo de que usted busque a Dios. Es tiempo que usted se reconcilie con la persona, pida perdón, porque Dios no nos ha mandado a dividir. Y esa es una de las cosas que nosotros vemos aquí y vamos a ver en este mensaje. Ninguno de los apóstoles mencionados en las Sagradas Escrituras dividieron iglesias. Ninguno de ellos. Por el contrario, todos trabajaron unidos. Todos tuvieron una perfecta unidad, una perfecta comunión. En otras palabras, todos los apóstoles tuvieron una hermosa coinonía. Y yo le llamo coinonía a esto, a lo que se llama unidad. Es una palabra griega. Y sabe que el trasfondo, realmente el meollo, podríamos decir, de lo que es coinonía es tener una forma común y sencilla de armonía. Es algo sencillo y esto es algo hermoso realmente que existía en la iglesia del principio, porque si nosotros estudiamos el capítulo número 2 de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia del principio era una iglesia sencilla. No había entre ellos vanidad, orgullo. Estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Cuando la iglesia comenzó, la Biblia dice que tenían todas las cosas sencillas en común. Era tan bonito, yo pienso, ir a visitar el hogar de aquellas personas y luego le ponían una mesa y uno se sentaba en una forma sencilla a comer. Hasta podríamos sentarnos en el suelo en una forma sencilla. Porque hay personas que si no tienen mesa no se sientan a comer en ninguna parte. Y yo he conocido predicadores también que a veces los invitan a predicar a algún lugar y cuando les ponen el plato de comida en la mesa dicen, dispense, pero eso a mí no me gusta. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, porque realmente, mire, yo fui enseñado a todo. Cuando yo estudié, yo fui enseñado a todo. Yo fui enseñado a que si me ponen un plato de comida en la mesa, la tengo que comer y darle gracias a Dios y gracias a los hermanos, especialmente los pastores que me han invitado pero yo no voy a
ser chocante y decir, no, eso a mí no me gusta. No, no, tenemos que participar de lo que ellos nos han dado. Entonces, no romper la armonía. Recordemos que unas horas antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, allá en San Juan capítulo número 17, versos 20 y 21, Él oró por sus discípulos y oró también por usted y oró por mí, porque Él dice, mas no ruego solamente por estos, estaba orando al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que es usted y yo. Dice, para que todos sean, ¿qué? ¿Pedazos? No, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, dice, y yo en ti. Que también ellos sean uno, así como en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es bonito cuando nosotros nos unimos, porque la gente se fija. La gente se fija cuando hay problemas. Y yo les digo esto porque recién yo convertido al evangelio, en la primera iglesia donde yo estuve, yo tuve esa experiencia. Posiblemente algunos de ustedes han visto también iglesias divididas, iglesias partidas. Y no me va a negar que uno se siente triste cuando suceden esas cosas. El pastor de nuestra iglesia se había ido por un mes de vacaciones y la organización mandó otro pastor a que viniera a pastorear la iglesia. Y después de un mes, entonces, el pastor regresó. Pero había un grupo, casi la mitad de la iglesia, que ya el otro que había estado tomando el lugar del pastor había cautivado sus mentes. Y cuando el pastor regresó, dijeron, no, nosotros ya no lo queremos. Queremos que este sea el pastor. Pero otro grupo dijo, no, él es nuestro pastor. Él estaba solamente en vacaciones. Lo queremos de regreso. Y total, de que hubo una división tremenda ahí, lo cual entristeció mi corazón por el hecho de que yo los amaba a ellos también. Los que se fueron, yo los amaba mucho. Y el hombre que dividió la iglesia me invitó a que fuera con ellos. Me dijo, yo necesito un músico, ¿te vienes conmigo? Yo le dije, no, usted sabe que yo lo aprecio mucho a usted, lo respeto, pero yo no puedo dejar la iglesia, no puedo dejar a mi pastor. Mi pastor ha sido una linda persona conmigo, ha sido muy amable, me ha respaldado, no puedo. Y yo tengo que seguir aquí. Y yo pienso que algunos de ustedes posiblemente ha pasado por eso, en donde hay posiblemente problemas de esa naturaleza, pero yo creo que nuestro deber es mostrar lealtad a nuestro pastor, a la iglesia, para que el Señor se fije en la lealtad que nosotros tenemos. La unión o la comunión que hay dentro de nosotros los cristianos, créanmelo, eso va a cerrar la oportunidad de divisiones dentro del cuerpo de Cristo. No va a haber división. ¿Por qué? Porque el Señor está uniéndonos a nosotros. Y yo siempre me he preguntado, y a veces les pregunto a unas personas cuando dicen, no, yo no me junto con esa persona. No, aquella persona me cae mal. No, sencillamente no. Pero yo me pregunto, si en el cielo van a haber rinconcitos para los grupos, un rincón para este, otro rincón para el otro rincón para este, rinconcitos en donde no tengamos que verle la cara a otros hermanos. Yo no creo que en el cielo va a haber esa clase de rincón. El cielo es un cielo. Y entonces, si nosotros no podemos tener comunión aquí en la tierra, ¿cómo vamos a poder tener comunión allá en el cielo? Pero por el otro lado, la palabra de Dios dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que amar a todas las personas. Tenemos que estar unidos con todas las personas.
Dije hace unos momentos que los apóstoles, ellos ninguno dividieron la iglesia, pero también hablemos de estos tres personajes, Pablo, Apolos y Cefas, que viene siendo Pedro. Ellos nunca dividieron ninguna iglesia. No hay en la historia, en las Sagradas Escrituras, que diga que Pedro dividió la iglesia, o Pablo dividió una iglesia, o Apolos dividió una iglesia. No, ellos trabajaron siempre unidos, guiados por el poder del Espíritu Santo. Ellos compartían la palabra que el Señor les había dado. Su propósito, su misión de ellos no era dividir iglesias. Su propósito de ellos era compartir el evangelio a aquellas personas que no conocían a Cristo. Déjeme decirle algo. Satanás todo el tiempo está dispuesto a sembrar discordias adentro de las iglesias o dentro del pueblo de Dios. Él hace bandos adentro de la iglesia. Él hace grupos adentro de la iglesia. Él resta y divide. Es muy perito en dividir realmente Satanás. Y por eso es que nosotros tenemos que cerrarle todas las entradas al enemigo para que él no venga a dividir la iglesia. Satanás todo el tiempo va a estar trabajando. Y aunque nosotros decimos, oh no, pues es que, no, pero aún él visita las iglesias, porque en las iglesias pone discordias, en las iglesias pone sueño, en las iglesias pone cansancio, en las iglesias las personas se duermen. Es la gran verdad. Entonces, yo quiero decirles también que hay una gran diferencia entre tal vez estar unidos y estar juntos. Porque estar juntos es una cosa y estar unidos es otra cosa. Y la razón por qué les digo esto, porque mire, en una casa, en un hogar, el esposo y la esposa puede que estén unidos, pero realmente eso no quiere decir que están juntos, porque uno duerme en un cuarto, otro duerme en otro cuarto, y ese es un problema. Y por eso le decía al inicio del mensaje, escuche el mensaje. Si el enemigo ha puesto en su corazón, rompe esos lazos familiares, no le escuche al enemigo, no le escuche. Aquí estoy yo para decirle, únase con su esposa, únase con su familia, haga algo fuerte, porque el poder de la unidad es tremendo. El diablo no puede romper eso, porque si el diablo ha puesto en su mente, rompe esos lazos familiares, no le haga caso. Y sí, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia del principio, dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes y juntos en el aposento alto. Eso hace una gran diferencia. Si nosotros queremos que en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, el Espíritu de Dios se mueva, tenemos que estar unidos. Porque de lo contrario, el Espíritu de Dios no se va a mover. Lo vamos a entristecer. Cuando hay facciones, hay partidos adentro de la misma iglesia, el Espíritu Santo está entristecido y él no se va a poder mover dentro de la iglesia. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, yo tengo un gran conocimiento de lo que es la unidad. Sí, tal vez son muy intelectuales en la unidad, pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es practicar la unidad. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que practicar la unidad, practicar el amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y no sencillamente decir, no, yo conozco bastante de lo que es la unidad. Sí, está bien, gracias a Dios, pero practiquemos la unidad. Practiquemos la unidad adentro de la misma iglesia. Hoy más que nunca, en el tiempo en el cual estamos viviendo, en tiempos proféticos, en tiempos en donde la venida del Señor Jesucristo está muy cerca, hoy necesitamos realmente unirnos. Dios no va a llevar a una iglesia desunida. Jesucristo no viene por una iglesia desunida. La palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Eso es. Y por lo tanto tenemos que estar nosotros unidos. Mira, ya en Proverbios, capítulo número 6, versos 17 al 19,
Proverbios 6, 17 al 19, ahí el Señor menciona 6 cosas que al Señor no le agrada. Y después de enumerar esas 6 cosas, dice que aún la número 7 aborrece su alma. Y buscaba la número 7 y está en el verso 19. Lo que Dios aborrece, lo que su corazón aborrece, lo que el Señor no le gusta de una persona, dice, el que siembra discordia entre hermanos. Oh, qué tremendo, porque esa persona que siembra discordias entre hermanos, esa persona se está constituyendo en un instrumento de Satanás. Está dejando que el diablo le use. En vez de ser un instrumento para Dios, para la gloria de Dios, está siendo un instrumento para el diablo, porque le está diciendo a la gente, vete de la iglesia, porque yo también ya me voy a ir. Y comienza a sembrar discordias, comienza a sembrar veneno en la mente de las personas. Y Dios dice aquí que el que siembra discordias entre hermanos, Dios lo aborrece. Mucho cuidado, porque cuando Dios aborrece a una persona, recuérdense lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl no caminó conforme a la voluntad de Dios, no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, Dios lo aborreció. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, fue algo tremendo, algo terrible, algo horrible que le sucedió al rey Saúl. Y nosotros necesitamos que Dios esté con nosotros. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué no me abunda lo que yo gano? Una señora me decía el otro día, desde el mes de enero hasta ahora, todo lo que gano se me vuelve agua y sal. Yo no veo ninguna prosperidad en lo que hago. Y así hay mucha gente, muchas personas que se han dejado usar por el diablo para sembrar discordias, para dividir el pueblo de Dios. Déjeme decirle, esas personas no tienen la bendición de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero qué hermoso es. Hay una gran diferencia de entre uno y otro. Por ejemplo, el Salmo 133, 1. Ahí hay un versículo muy hermoso. Salmo 133, 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito es esto. Es algo bueno, es algo delicioso, es algo hermoso habitar los hermanos en armonía. Nos amamos uno a otro. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Es mi hermana, es mi hermano. Somos una familia en Cristo. No hay desprecios. No lo estamos mirando en una forma despectiva. Los estamos mirando como la imagen de Dios. Personas que fueron compradas con la sangre de Jesucristo. Mire, allá en Amós, en el capítulo número 3, verso 3, dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. No pueden caminar de acuerdo, porque cuando las personas que caminaban juntos, caminaban de acuerdo, y aún entre amigos, comienza alguien a pensar diferente y el otro piensa de otra manera. ¿Qué es lo que sucede? Chocan y entonces se separan. Este se va para allá y este para allá. Y aquí se cumple la Biblia. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. No pueden caminar de acuerdo. Y por eso es que nosotros, los cristianos, tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo o cualquier otra cosa que nos estorbe y decirle, no, esto no va a ser lo que el enemigo use para que yo no ame. Deséchelo y diga, yo voy a amar a mis hermanos. No importa de qué iglesia sea, no importa de qué denominación sea. Estamos hablando aquí del pueblo de Dios, que ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo número 2, verso 1 y 2, dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo me pongo a pensar, aunque esta iglesia no nos dice que era como la de Corinto, la iglesia de Filipos era una iglesia diferente, posiblemente también iba en crecimiento. Y si en caso que ya se estaba acabando la consolación, pero dice aquí, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En otras palabras, Dios puede hacer prender la llama, si la llama, aunque sea que esté chiquita, pero nosotros la cuidamos, el Señor le puede dar crecimiento a esa llama y puede llegar a ser una gran consolación, un gran consuelo de amor, una comunión en el Espíritu bastante grande, un afecto entrañable bastante grande, porque estamos dando oportunidad a que Dios le dé crecimiento a aquello. Y Pablo dice, completad mi gozo. En otras palabras, cuando ustedes hacen eso, yo me siento contento, yo me siento feliz. Recuérdense que el apóstol Pablo había sudado tremendamente, había viajado por el mar, había naufragado, había sido azotado, fue apedreado. El apóstol Pablo sufrió llevando el mensaje del evangelio a muchas ciudades. Fue un gran misionero, un gran apóstol. A él le pesaba si una iglesia no caminaba bien, le dolía en su corazón, y por esa razón él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. En otras palabras, yo siento que ustedes se deben unir, y si ustedes se unen, van a completar mi gozo, teniendo el mismo amor, dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. No debemos dejar nosotros que porque bueno, este piensa de esta manera o este piensa de otra manera y ya no es mi hermano. No. Nosotros muchas veces tenemos opiniones diversas, pero eso no quiere decir que nosotros no nos pongamos de acuerdo para amar a Dios, para servir a Dios, para alcanzar las almas para Cristo. En eso tenemos que ponernos de acuerdo, entonces tenemos que unirnos. Ahora, cuando el enemigo está trabajando fuertemente en muchas naciones, en muchas iglesias, sembrando posiblemente enfermedades, pandemias, el enemigo anda haciendo muchas cosas en muchas naciones. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que unirnos como pueblo de Dios. No importa que viva en otras naciones, en otros estados de la Unión Americana, tenemos que unirnos en oración, tenemos que unirnos en ayuno, tenemos que buscar el rostro de Dios. Y yo pienso que si nosotros los cristianos nos unimos, vamos a presentarle un fuerte al enemigo, lo vamos a presentar, ¿verdad? Al enemigo, que nosotros somos una iglesia unida, y entonces ese frente que le presentemos al enemigo, él no va a poder hacer nada, porque cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios clama, cuando el pueblo de Dios ora, el enemigo tiembla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados con la presencia de Dios. Estamos nosotros unidos como un solo hombre, así como cuando se leía las Sagradas Escrituras, dice que el pueblo estaba de pie todo un día. Ellos escuchaban la palabra de Dios unidos como un solo hombre. Y qué bueno cuando nosotros podemos unirnos en todo el mundo como un solo hombre. No importa su raza, no importa su lenguaje, no importa su color, pero si nosotros somos hijos de Dios, podemos unirnos todos para poder así ganarle al enemigo. Comparta usted este mensaje con otras personas. Hábleles y dígales, mira, escucha este mensaje. Ese mensaje es de unidad. Ese mensaje no es de desunidad, es de unidad. Cuando nosotros nos unimos, yo creo que nosotros somos las personas más felices y la iglesia más victoriosa, porque estamos unidos en el Espíritu. El Señor los bendiga el día de hoy. Y déjeme hacer una oración por usted antes de cerrar este mensaje. Padre nuestro, una vez más, estoy orando por mis hermanos, por las personas, Señor, que finalmente han escuchado este mensaje. Yo no conozco
sus necesidades, sus problemas, sus peticiones, pero tú las conoces, Dios, y estoy orando que tú los bendigas, que tú les des, Señor, las peticiones de su corazón. Si están enfermos, yo estoy orando que tú los sanes. Si el enemigo ha estado trabajando en el hogar, Señor, haz que haya armonía, haz que haya unidad. Si el enemigo ha estado trabajando en una iglesia, nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús y estamos orando para que haya unidad en la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios lo bendiga y sería hasta la próxima.